Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Ló, yo soy médica hepatóloga, trabajo en el Centro de Estudios Digestivos, trabajo además en el Hospital Regional y en la Clínica Colón. Y la idea de esta charla es darles un pantallazo general, una idea de las alteraciones del hepatograma que uno puede encontrar en la práctica diaria, cómo encarar el estudio. Para arrancar con esto, les voy a mostrar un caso clínico, que es un caso real, de una paciente que vi hace poquito, nuevamente en control en el consultorio, pero que vi por primera vez el año pasado. Y esta es una señora de 47 años de edad, que fue derivada por su médico clínico porque presentaba una alteración del hepatograma en el contexto de un chequeo clínico anual. La señora, como dato positivo, refería a estar más cansada de lo habitual, no tenía dolor abdominal, no tenía náuseas, no tenía vómitos, eh, no tenía ictericia, obviamente, ni coluria o acolia, no tenía antecedentes patológicos o familiares relevantes, no tenía ninguna cirugía y no tomaba ninguna medicación. Al interrogatorio dirigido, me contó que había empezado a consumir flores de Bach hacía un mes, 2 meses más o menos. Vivía con su mamá, vive con su mamá y es bibliotecaria. Ella cuando le pregunté exactamente sobre el tema del cansancio, ella habitualmente va y viene de trabajar en su bicicleta. Y era como que en el último tiempo notaba que le costaba más hacer las actividades habituales y que llegaba muy cansada de trabajar, haciendo las mismas actividades que en el último tiempo. Bueno, el laboratorio que me traía tenía una eritro de 12, una glucemia de 97 en ayunas, una creatinina normal, una bilirrubina total normal también, pero sí veía en el hepatograma una alteración de las transaminasas, ¿sí? Con un patrón citolítico. TGO de 233, TGP de 308, una FAL de 222 y además tenía el colesterol a predominio de LDL aumentado y tenía un HIV que traía negativo. A los 15 días le pido que vuelva a repetir el laboratorio y en este le agrego la función del hígado, ¿sí? La función sintética. Tenía un TP del 100% con una bilirrubina que seguía normal, pero realmente se corrobora la alteración de las transaminasas. Tenía una TGP de 195, una TGO de 195 con una TGP de 346 y una FAL de 246. En este segundo laboratorio ya le pido un proteinograma electroforético que tenía una hipogamaglobulinemia y van a ver que tenía parámetros de hepatitis autoinmune negativos, FAN negativo, asma negativo y las serologías virales negativas. Tenía una hepatitis IgG para hepatitis A mayor de 60. Recuerden, porque muchas veces cuando lo ven, a veces no se sabe cómo interpretar, recuerden que el 85% más o menos de la población en Argentina tiene serologías para hepatitis A con IgG positiva. Y esto solamente quiere decir que el paciente puede haber tenido contacto con la enfermedad o que puede estar vacunado, ¿sí? Pero que en Argentina es bastante habitual ese porcentaje y no quiere decir que el paciente tenga una hepatitis A. Bueno, el hepatograma está incluido dentro de los exámenes de rutina que pedimos en un chequeo clínico anual, ¿sí? Eh, es frecuente que nos lleguen las consultas por alteraciones asintomáticas del hepatograma y son los pacientes desafiantes a los que hay que estudiar con mucho cuidado, ¿sí? A veces hay que corroborar, como se hizo en este caso, corroborar el hepatograma, que realmente no sea un error del laboratorio, que no haya causas fisiológicas que lo pueden haber aumentado en ese momento y que la alteración sea transitoria. Y lo importante también es evaluar el grado de elevación de las enzimas. Elevaciones de hasta 1,5 o 2 veces el valor normal suelen ser lo que llamamos alteraciones menores o alteraciones leves. Y es importante destacar que el valor normal para cualquier estudio de laboratorio es el valor medio o el valor promedio que uno saca en un grupo de personas sanas más o menos 2 desvíos estándar. Esto quiere decir que hay un 5% de los resultados en personas sanas que van a caer a los dos lados de la curva, ¿sí?
y que por lo tanto 2,5% de este 5% va a estar, o sea, van a ser personas sanas con valores del hepatograma aumentados, ¿sí? La curva que va a estar por encima de esos dos desvíos estándar. Los componentes del hepatograma se dividen en las enzimas hepatocelulares, TGO, TGP, LDH, y las canaliculares, que incluyen la FAL, la gamma GT y la 5-nucleotidasa. Poco utilizada la 5-nucleotidasa hoy en día. La bilirrubina total, directa e indirecta, y las pruebas de función hepatocelular. Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta el tema del TP cuando uno pide un hepatograma normal, ¿sí? El factor 5 en algunas contadas ocasiones lo podemos llevar a pedir. Bueno, las transaminasas se van a encontrar. La TGO la vamos a encontrar en orden de concentración en el hígado, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético. También las podemos llegar a encontrar en riñones, cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos. La TGP la consideramos como más específica de daño hepático, ¿sí? La vamos a encontrar en el hígado, ¿sí? Fundamentalmente, en el riñón y menos en el corazón y músculo esquelético. Ambas enzimas van a ser liberadas a la sangre en niveles crecientes cuando se dañe la membrana celular, ¿sí? La disposición celular de estas enzimas, la TGP es citoplasmática y la TGO es citoplasmática y mitocondrial. Y un dato importante a tener en cuenta es la vida media que tienen estas enzimas. La TGP tiene una vida media de 47 más menos 10 horas. La TGO de 17 más menos 5 horas. Esto es importante, por ejemplo, cuando uno ve, más que nada en la internación, una alteración del hepatograma y pedimos hepatogramas seriados todos los días. Entonces, en general, uno no va a ver cambios significativos en el hepatograma cuando los pide diariamente. Por esto mismo, por la vida media que tienen estas enzimas. Bueno, el cociente normal, TGO-TGP, es de 1,3 y hay una cantidad variable de causas que van a depender de una cantidad de factores que van a cambiar en distintas poblaciones y que esto puede alterar el hepatograma. Hay situaciones fisiológicas por las cuales las enzimas pueden aumentar transitoriamente. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio extremo, ¿sí? En el caso de la TGO, que vimos que también tenía un gran porcentaje que podía venir del músculo, aún puede llegar a aumentar hasta un 300% la TGO, ¿sí? El índice de masa corporal alto pueden aumentar entre un 40 a 50%. Pueden llegar a tener variación diaria, la TGP fundamentalmente que disminuye de noche, y pueden llegar a tener variación de un día al otro. Como decimos, las transaminasas son indicadores sensibles de daño hepatocelular y son útiles para reconocer enfermedades hepatocelulares como las hepatitis. Los valores normales, como ya dijimos antes, van a variar en los distintos laboratorios y si ustedes miraron por ahí atentamente al caso clínico, fíjense que por ejemplo la bilirrubina cambiaba los valores de referencia entre las dos tomas que se hizo. Bueno, en este cuadrito tienen un listadito de causas donde las transaminasas pueden estar elevadas de forma crónica. Y lo está dividido entre causas hepáticas y extrahepáticas. Entre las causas hepáticas van a fijarse que es bastante importante el tema de el consumo de alcohol. El tema de medicación. La medicación es un tema, todo el tema de hepatotoxicidad es un capítulo aparte y pueden llegar a tener aumento de las transaminasas como pueden también tener aumento de las enzimas canaliculares. Las enfermedades o las hepatitis crónicas por B o C, la esteatosis o la esteatohepatitis no alcohólica, también puede ser una causa de aumento de las transaminasas. La hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedad de Wilson. El déficit de alfa-1 antitripsina también puede ser una causa de aumento crónico de las enzimas hepáticas. También la cirrosis, ¿sí? Generalmente vamos a ver alguna alteración del hepatograma en la cirrosis. Va a también depender un poco de la causa. Causas extrahepáticas, es importante destacar el tema de la enfermedad celíaca, que es una causa bastante importante
y el hipotiroidismo quizás tendría que estar en este listado dentro de la parte alta de la tabla, como otra causa donde las transaminasas pueden llegar a estar elevadas. Bueno, y cuando hablamos de medicación, bueno, casi cualquier medicación puede aumentar las transaminasas, ¿sí? Los más comunes, ahí tenemos antibióticos, antibióticos de uso diario, o sea, la ciprofloxacina, por ejemplo, está entre los antibióticos que pueden causar aumento de las transaminasas, drogas antiepilépticas, ¿sí? Las estatinas, ¿sí? Que asustan bastante a veces cuando aumentan las transaminasas. A veces esto es transitorio en el caso de las estatinas, así que eso hay que ir vigilándolo también. Los AINES, ¿sí? Hay también medicación homeopática y hierbas que pueden aumentar las transaminasas, y drogas de abuso también pueden ser otra causa de aumento de las transaminasas. Cuando hablamos de medicación, una forma sencilla a veces de hacer el diagnóstico es suspender el tratamiento y controlar con un laboratorio. Ahora, cuando la droga que se está utilizando o la droga que nosotros creemos que puede ser la causa del aumento de las transaminasas es una droga indispensable, uno tendrá que pensar ahí costo-beneficio, ¿sí? Cuánto le está afectando al hígado y cuánto beneficio le puede dar al paciente que use esa medicación, ¿sí? Quizás en esta instancia también es importante que hagan una consulta con el especialista, ¿sí? El clínico o el médico generalista que está viendo al paciente. Bueno, cuando buscamos hepatitis crónica es importante, como en todas las otras causas, el interrogatorio. Investigar sobre antecedentes de consumo de drogas endovenosa, transfusiones, cirugías, tatuajes o piercings, especialmente de larga data. Cuando yo digo de larga data, ¿por qué? Por el tema de la antisepsia, ¿sí? Muchas veces, hoy en día, uno está como más atento al tema de la antisepsia, ¿sí? Por ahí cuando han sido tatuajes que tienen por ahí 20 años, las medidas no eran exactamente las mismas que utilizamos hoy. Cuando evaluamos también patología autoinmune, pensemos en presencia de artralgias, en antecedentes de enfermedades familiares, hipotiroidismo, diabetes, ¿sí? Es importante tener una buena historia clínica del paciente para encarar una alteración del hepatograma. Cuando pensamos en patología viral, teníamos un HIV siempre, ¿sí? Para hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos anticore total. Cuando estos dos nos dan positivo, indican la presencia de infección. Ahora, si los anticuerpos anti-S nos dan positivo y los anticuerpos anticore nos dan positivo, estos indican inmunidad, por lo cual nosotros tenemos que buscar otra causa de aumento de las enzimas. Hepatitis C, el test inicial que pedimos para el diagnóstico de hepatitis C es un ELISA, ¿sí? Y eso tiene una sensibilidad del 97%. Por ahí se ve chiquitito esto, pero bueno, estos son los laboratorios iniciales que vemos que vamos a tratar, por los cuales vamos a tratar de identificar la causa de aumento de las transaminasas en un paciente sin síntomas, ¿sí? Y ahí vemos test para hepatitis C, para hepatitis B. A veces pedimos el tema de la medición del hierro, ¿sí? La saturación de transferrina, medida de ceruplasmina, ¿sí? Un proteinograma y a veces algunos test adicionales, entre ellos la alfa-1 antitripsina, bueno, el asma, anticuerpos para enfermedad celíaca, ¿sí? CPK, aldolasa, ahí cuando empezamos a pensar en desórdenes o alteraciones del músculo estriado. En cuanto a hepatitis autoinmune, vamos a ver que generalmente se ven en mujeres, ¿sí? De edad media de la vida. La tasa mujeres-hombres es de 4:1. Y en general lo que se observa en estas pacientes es un aumento de las transaminasas, a veces en ausencia de otras causas de hepatitis crónica, ¿sí? Un test de screening útil es el proteinograma electroforético. Más del 80% de las pacientes con hepatitis autoinmune tienen hipergamaglobulinemia. Y otros test adicionales incluyen FAN, asma y anticuerpos anti-LKM. La biopsia es lo que confirma el diagnóstico de hepatitis autoinmune y es indispensable para decir que una paciente tiene hepatitis autoinmune. Bueno,
En la actualidad también una de las causas más frecuentes de alteración del hepatograma y de consulta es la esteatosis hepática, ¿sí? La única evidencia clínica a veces de esteatosis hepática o esteatohepatitis no alcohólica es la elevación de las transaminasas. Las enzimas suelen estar elevadas en no más de 4 veces el valor normal y la relación TGO-TGP es menor a 1 a 1, ¿sí? Esto es en el hígado graso no alcohólico, ¿sí? La ecografía es un método muy sensible para la detección de infiltración grasa, aunque siempre la ecografía es operador dependiente. Y uno tiene que pensar que la ecografía debe formar parte de la evaluación de pacientes con transaminasas elevadas crónicamente. Todos los pacientes que tengan alteración crónica del hepatograma tienen que tener una ecografía, ¿sí? Y en estos pacientes es muy importante el tema de la pérdida de peso cuando son pacientes obesos, porque esto es clave para el tratamiento y para la mejoría. El hígado graso no alcohólico habitualmente, como decía antes, se asocia con obesidad, con dislipemia, con diabetes, con uso de corticoides o tamoxifeno. También con hipertensión arterial, ¿sí? Recuerden que muchas veces forma parte del síndrome metabólico, ¿sí? Y es importante que uno tenga en cuenta estas causas asociadas y las trate, porque mucha parte, el tratamiento básicamente es el de la causa subyacente. Bueno, alcohol es una causa frecuente de alteración del hepatograma, pero muchas veces suele ser difícil de diagnosticar y difícil de llegar con el interrogatorio. Muchas veces los pacientes niegan, ¿sí? Y muchas veces es como que menoscaban la cantidad de alcohol que consumen, ¿sí? Muchas veces uno pregunta si hay consumo de alcohol y muchas veces la gente te dice, sí, lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? Bueno, eso es importante que nosotros lo podamos sacar o tratar de pesquisar en el interrogatorio. En estos pacientes, cuando hay abuso de alcohol, la relación TGO-TGP es de al menos 2 a 1. Y esto a veces es una ayuda diagnóstica cuando el paciente no lo manifiesta abiertamente. Esto refleja la baja actividad de la TGP en estos pacientes. Si a esta relación TGO-TGP de más o menos, de al menos 2 a 1, le sumamos una gamma GT 2 veces el valor normal, el diagnóstico es aún más sugestivo. Sin embargo, obviamente ninguna de estas cosas es específica de consumo de alcohol. Además, existen causas no hepáticas de alteración de las transaminasas, como son enfermedades del metabolismo muscular, enfermedades musculares adquiridas, como la polimiositis, ¿sí? Y otra causa importante de aumento de las transaminasas de causa no hepática es la enfermedad celíaca. También puede haberse una alteración del hepatograma en el hipotiroidismo. En este cuadrito vemos cómo está dividida la magnitud de la elevación de las transaminasas en leve, moderada y severa. La leve es menos de 5 veces el valor normal de las transaminasas y esto en general tiene asociación con la injuria hepática crónica, ¿sí? Que podemos ver en el hígado graso no alcohólico, en la hepatitis viral crónica y a veces en hemocromatosis, enfermedad autoinmune, Wilson, en hepatotoxicidad y enfermedad celíaca también. Y de ahí vamos al otro extremo, que es la elevación severa de las transaminasas, que es más de 10 veces el valor normal. Y esto solemos verlos en injuria hepática aguda, ¿sí? Muchas veces en hepatitis isquémica, hepatitis tóxica, hepatitis viral aguda. En estos casos las transaminasas están muy elevadas, ¿sí? No es 10 veces, sino que suelen estar muchísimo más elevadas, ¿sí? Pero en general no van a ser alteraciones asintomáticas del hepatograma. En general el paciente va a tener alguna manifestación clínica. Bueno, el hepatograma puede evidenciar un aumento de la fosfatasa alcalina que puede estar fisiológicamente aumentada en el tercer trimestre del embarazo por el influjo de la fosfatasa alcalina de la placenta. También puede verse fisiológicamente aumentada en adolescentes en edad de crecimiento, esta sería la falósea. Y también se puede ver un aumento gradual entre los 45 y los 60 años, especialmente en mujeres. La FAL normal en una mujer sana de 65 años es más del 50% más alta que el nivel de una mujer sana de 30 años. El aumento paralelo de la gamma GT, la 5-nucleotidasa,
habla más de que la FAL es de origen hepático que de origen óseo. Y si esto se mantiene en el tiempo, si el aumento de la FAL se mantiene en el tiempo, se deben evaluar causas de colestasis crónica o de enfermedad infiltrativa. Bueno, entre las enfermedades colestásicas, ¿sí?, debemos incluir la obstrucción parcial de los conductos biliares, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la colestasis inducida por drogas, ¿sí? El test apropiado o el test inicial apropiado en estos pacientes es la ecografía hepática y en algunos casos puede ser necesaria la colangioresonancia. Un anticuerpo antimitocondrial positivo es altamente sugestivo de colangitis biliar primaria, pero la confirmación se hace a través de una biopsia. Las enfermedades infiltrativas incluyen la sarcoidosis, otras enfermedades granulomatosas y menos frecuentemente las metástasis hepáticas. Obviamente en todos estos casos es importante que uno tenga una buena historia clínica del paciente. No es lo mismo el paciente que nos viene con un dolor abdominal y está amarillo o tiene un aumento de la FAL que un paciente absolutamente asintomático, ¿sí? O un paciente que ha perdido peso, ¿sí? Es importante tener una buena historia en estos pacientes. Bueno, la bilirrubina. Esto es un producto de degradación del grupo M que se produce en el sistema retículo endotelial. Y en adultos las causas más frecuentes de aumento de la bilirrubina indirecta son la hemólisis y el síndrome de Gilbert, que es bastante conocido y es bastante frecuente que nos lleguen consultas por síndrome. Se trata de un trastorno heredofamiliar benigno de tipo autosómico recesivo del metabolismo de la bilirrubina y hay un montón de mutaciones que se relacionan con el síndrome de Gilbert. Hay una alteración multifactorial del metabolismo de la bilirrubina y esta aumenta a predominio indirecto y en el síndrome de Gilbert lo que lo caracteriza es que nosotros vamos a ver un aumento de la bilirrubina a predominio indirecto con el resto del hepatograma normal. Esto suele aumentar con el ayuno, el estrés, las infecciones, el embarazo y la bilirrubina no suele ser mayor a 5 y la ecografía es normal en estos pacientes. Acá tienen un cuadrito donde ven causas de hiperbilirrubinemia directa e indirecta, lo que hablábamos antes. Las causas importantes de la hiperbilirrubinemia indirecta son la hemólisis como causa extrahepática, al igual que la reabsorción de los hematomas, ¿sí? Y el síndrome de Gilbert como causa hepática de aumento de la bilirrubina indirecta. Entre las causas de aumento de la bilirrubina directa tenemos el síndrome de Rotor o de Dubin-Johnson, la obstrucción biliar, ya sea por un cálculo, o un tumor o una estenosis. Muchas veces la vamos a ver aumentada en la sepsis, ¿sí? Aunque otras partes del hepatograma también pueden verse alteradas en ella. La nutrición parenteral total puede aumentar la bilirrubina indirecta y los medicamentos o los tóxicos también lo pueden hacer. Y en este último cuadrito vamos a ver, en estos dos cuadritos, en estas dos tablas, vamos a ver causas intrahepáticas y extrahepáticas de aumentos de la bilirrubina conjugada, ¿sí? Dentro de las intrahepáticas vemos la enfermedad hepatocelular, las virales, el consumo crónico de alcohol o las alteraciones autoinmunes, drogas, embarazos, NPT, sarcoidosis, entre otras. Y dentro de las extrahepáticas tenemos que pensar en algunas intrínsecas al sistema ductal y otras extrínsecas al mismo. Dentro de las primeras, de las intrínsecas, tenemos que pensar en los cálculos como una causa de aumento de la bilirrubina directa, ¿sí? Y en cuanto a las extrínsecas, las neoplasias malignas, ¿sí?, extrahepáticas como el cáncer de páncreas. Es importante cuando nosotros estudiamos cualquier alteración del hepatograma, tener un orden por ahí en la cabeza, no solamente en cuanto al interrogatorio, sino a cómo a pedir estudios. Siempre pidan los estudios desde lo que más frecuentemente podemos llegar a ver, ¿sí?, que son, por ejemplo, las hepatitis virales. Y siempre corroboren el hepatograma, déjenle un tiempo al paciente, especialmente si el paciente tiene una función hepática normal, ¿sí?, que nos permite y nos da tiempo para estudiarlo tranquilos. Y por supuesto que una vez que nosotros, eso ya lo hacemos nosotros, una vez que hemos descartado todas las causas habituales de alteración del hepatograma, hicimos un buen interrogatorio,
sabemos más o menos los antecedentes del paciente, sabemos el consumo de medicación. Si creemos que alguna medicación es la causa de alteración del patograma, se la tratamos de sacar y le volvemos a pedir un laboratorio. Descartamos lo autoinmune, descartamos metabolismo del hierro, descartamos metabolismo del cobre, descartamos déficit de alfa-1 antitripsina, descartamos causas extrahepáticas. Bueno, quizá le tengamos que hacer una biopsia a ese paciente, pero se supone que una vez que nosotros que ya estamos en ese paso, ya está con nosotros el paciente, ya lo está viendo un hepatólogo y lo puede ir siguiendo. Nada, espero que esto les haya servido y cualquier duda o inquietud quedo a disposición. Muchísimas gracias.